verso 9 hasta el 13. Dice, todo vamos a leer. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez vamos a leer este versículo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Soberano Dios, gracias te damos a ti, Señor bendito. Ayúdanos, Señor Jesús, para seguir más y más tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Tenga la amabilidad de sentarse. Gloria sea su nombre. Quisiera que miráramos acerca del nacimiento de un niño, el nacimiento de todo ser humano. Y tenemos que poner esta parte en otra dimensión, porque ya es algo diferente de lo que debe ser un hijo de Dios. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre. Porque cuando una mujer concibe, quien pone la sangre es el hombre. Y no es la mujer que define si debe ser ese niño, esa criatura, hombre o mujer, sino el hombre. De manera que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, pensemos bien, ¿quién debe ser un hijo de Dios? ¿Quién es el que tiene ese privilegio de ser llamado hijo de Dios? Siempre hay voces por ahí que gritan y dicen que todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, porque hemos sido creados por Dios. Pero para ser hijo de Dios se necesita nacer de Él. Y en el capítulo 3, el verso 1, el 2 y el 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. O bien sea que allí viene una explicación que está acorde de lo primero. Una criatura de Dios, un hijo de Dios, una persona que es creada o engendrada por Dios. Y el hombre que es engendrado por Dios es a través de la palabra que escucha, de la palabra que oye, de la palabra que lee, de la palabra que sale de Dios, diríamos, ungida con el Espíritu. La palabra viene ungida cuando el hombre está disponible. Dios no deja distraído a una persona. Dios no pasa así de largo. Cuando usted escucha la palabra y está dispuesto, tiene una disponibilidad especial, Dios va ungiendo esa palabra. Cuando usted lee la palabra, a ver qué quiere que Dios le diga algo. Quiere saber de Dios. Y quiere saber de Dios porque es producto de una necesidad que tiene. Porque usted tiene realmente que pensar
Cuando se dice una guerra, que se anuncia una guerra de varias naciones, usted se asusta, usted se preocupa y no me vaya a decir que no, porque a mí me pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque sinceramente es algo pero bueno, uno se asusta, obviamente. No vamos a decir que no tenemos miedo a la muerte, pero hay veces, por muchos años que uno tenga, realmente piensa, porque uno algo deja, ¿cierto? Uno algo deja y se preocupa por lo que deja. Bueno, uno vivió un tiempo, bueno, y ya nos fuimos, pero el que queda. A veces hay voces por ahí que dicen, tengo 5 hijos, quiero 3 más. Pobrecito. No te preocupes tanto por eso, porque de aquí para allá las cosas no van a estar muy saludables. Entonces uno corrobora con lo otro. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Parece que estaba preocupado, y yo decía que eso de una guerra o algo, todos nos preocupamos, porque lo primero que nosotros nos preguntamos, bueno, yo no me pregunto más esto porque yo sé para dónde voy. Pero una persona que no conoce bien de Dios, que no está ubicado como un heredero de las cosas de Dios, porque el que hereda es el hijo. El esclavo no hereda nada. Y en el mundo hay hijos y hay esclavos. Esclavo del mundo, esclavo de Satanás. Entonces ya uno sabe que hereda, pero el que no sabe dice, bueno, ¿y si me voy? ¿Para dónde voy? Algunos tienen su propio concepto, ¿no? Pero hay un solo concepto. Cada uno. Dice la Biblia que el hombre que muera, el espíritu va a Dios quien lo dio. El cuerpo va al sepulcro y el espíritu va a Dios quien lo dio. ¿No? ¿A dónde lo tiene Dios? No sé, no sabemos. Pero sí sabemos cuando dice que habrán 2 resurrecciones. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ahí nos vamos nosotros ubicando. Y dice el verso 2, este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y dice el verso 3, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y dice el 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y dice el 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nacer de agua es por el lavacro de la palabra. Eso porque la palabra lava. El agua lava. Y dice que es por el lavacro de la palabra que somos limpios, que vamos lavándonos en la medida que vayamos escuchando la palabra de Dios. Si usted escucha la palabra de Dios, repito, y oye la palabra, la va a entender, porque la lee con el corazón, porque quiere saber. Y en esa medida se va ampliando más tu mente y tu corazón. Entonces, el agua de la pila bautismal no es la que salva, sino que cuando la persona está dispuesta, como dice allí en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, hay algo ahí muy importante. Si no termino todo, pues algo nos queda. Y dice, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es decir, que el hombre que se va a bautizar es porque ha muerto. Porque es como una sepultura. Que se va a sepultar el hombre que muere. Y cuando sale es símbolo de vida. O bien sea que la persona, es necesario tener eso. Porque cuando la persona se convierta a Cristo, entonces tiene la necesidad de enterrar algo. De enterrar ese cuerpo viejo. Ese cuerpo del mundo lo entierra y quiere enterrarlo. Por eso dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con él. Es decir, que así conforme sepultaron a Cristo, también nosotros tenemos que ser sepultados en las aguas bautismales, con ese fin, que todo esté coordinado. O bien sea que así conforme Cristo murió por nuestros pecados, también nosotros tenemos que morir. Él murió por nuestros pecados y nosotros tenemos que morir al pecado. Para que eso coordine entre la palabra de Dios y la persona que oye, que le escuche. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Esa es la muerte. O bien sea morir al pecado por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿qué? En vida nueva. Todos podríamos decir en vida nueva. En vida nueva. Eso es importante tenerla en el corazón, en la vida. Y volvemos allí en San Juan, el capítulo 3, en la conversación que tenía, que tiene o que tuvo. Y respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no somos en ese momento el Espíritu que el hombre tiene realmente que ser lavado. Y porque somos transformados y limpiados por esa palabra. Y allí está precisamente el Espíritu Santo haciendo una obra del hombre. Porque el que hace la obra en el hombre es Dios, es el Espíritu, es la palabra que se unen y no puede entrar, dice, no puede entrar en el reino de Dios, dice el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ya no nacimos de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu es. De manera que es importante, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Creo que hasta ahí podríamos llegar. De manera que eso es precisamente lo que dice su palabra. O bien sea en el principio, esta expresión, ¿no? Se retiene al mismo tiempo antes el universo que fueron creado todo, lo que indica claramente que esa experiencia no fue el resultado de un hombre entregarse a Dios, de seguirle, porque conversó y allí la tiene. Nicodemos fue un gran personaje. Parece indicar que Nicodemo era miembro del Sanedrín. Nicodemo quería tener el encuentro con Jesús y lo hizo de noche por temor a los judíos. Por temor a los judíos. Porque Jesús le exigió a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario que usted nazca de nuevo para ser salvo?
no era un fariseo de los que enseñaba estrictamente la ley, como un guía espiritual, no, era un hombre especial en el Sanedrín. Entonces, ¿qué le faltaba a él si guardaba la ley? Pero a pesar de que él guardaba la ley, Nicodemo era un hombre natural. Nicodemo, aunque tenía un conocimiento, sin embargo, él era un hombre que en sí mismo necesitaba conocer a Dios, necesitaba conocer la palabra. O bien sea que era un hombre religioso y a pesar de todo eso, él todavía no había nacido de nuevo. Es importante, tenía que tener una conducta intachable y la tenía, pero realmente era un hombre que no estaba de acuerdo o acorde, diríamos. Porque a pesar que tenía ciertos privilegios, le podría suceder como Naamán. Naamán era un hombre, un general muy especial. Decía un hombre valiente, dice la palabra. Y decía que tenía gracia ante su rey. Y tenía pues muchos, pero muchísimos privilegios. Pero dice la Biblia, pero era leproso. Tenía esa gran necesidad. Y el hombre puede tenerla, pero es un pecador. Es un hombre que le hace falta de verdad. Nicodemo no entendía por qué tenía un manto religioso, pero al fin y al cabo entendió que era necesario nacer de Dios, era necesario tener una nueva creación, una nueva vida, para modo de entrar al reino de los cielos. Y a pesar de todo eso, miren ustedes que hombres que han pasado, que han escuchado esta gran verdad, aunque tenemos un Dios poderoso, sin embargo, a veces el pecado tiene una fuerza tremenda. Pero ojalá que pudiéramos nosotros entender esta parte, esa gran necesidad. Su conducta era especial, pero había heredado el pecado. Por cuanto un hombre pecó, el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice la Biblia, y todos están bajo pecado. Por cuanto un hombre pecó, todos los hombres pecaron y están bajo de la condenación. Entonces muchas personas consideran pero muy en cuenta que quizás no necesitaban la palabra de Dios. Y quizás muchos consideran que tiene que tenerse una buena conducta en el evangelio para llegar. A veces las mujeres meretrices, los drogadictos, los hombres que viven en el mal, atracando, se piensan que ellos son pecadores, que todo eso que hacen es producto de un pecado, o que están en el pecado. Es que todas las personas que pecan o que hacen el mal no quiere decir exactamente que están pecando, que eso es lo que se llama pecado. El hombre peca, el hombre roba y hace todo eso porque es pecador, porque esa es su naturaleza. Y cada uno lo hace. Y es por eso, porque tiene una nueva forma de vivir, o bien sea que no está firme en las cosas de Dios. Todas esas personas que pecan no tienen esa fuerza. La única forma del hombre doblegarse es tener la fuerza de la palabra, repito, ungida por el Espíritu de Dios. Pero miren ustedes que
meretrices, drogadictos, atracadores, no son pecadores porque hacen estas cosas. Quiero aclarar un poquito más. Ellos hacen todas estas cosas porque son pecadores, porque esa es su naturaleza. Esto es lo que tenemos, amigos y hermanos, que entender. Por eso es que nos es una obligación predicar la palabra. Porque el hombre peca y cree que eso es natural hacerlo. Y hace las cosas malas. Pero cuando el hombre entiende esta palabra es distinto. El hombre no es pecador porque peca y peca porque es pecador. Por eso es nuestra la naturaleza que tenemos. Hay hombres que llegan a la iglesia y se llegan y se bautizan. Y a veces todavía andan lo mismo, pero es por eso. Porque piensan pues que están bien de esa manera. Esa es la naturaleza de cada uno de ellos. En Romanos 7:19 dice que en mi carne no habita lo bueno. En mi carne no habita lo bueno, está lo malo. Sin embargo, en el capítulo 8, verso 1 dice, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O bien sea, dice además el apóstol, que el hombre interior se refiere a la dimensión espiritual. Y del hombre interior habla la ley del pecador del hombre, del pecado del hombre. Y hay eso que el hombre necesita de verdad, que es necesario ejercer la palabra del Señor para modo de ser un hombre de Dios. Si Nicodemos y otras personas volvieran a nacer, de su madre volverían a nacer lo mismo y en la misma condición, puesto que nacerían de la carne, de la misma forma. Por eso nosotros tenemos que buscar la salvación, no por lo que dijo, Nicodemos, la pregunta que hizo. Miren ustedes que allí hay un versículo muy especial en San Juan capítulo 1, verso 11, el verso 13. Nicodemos, otra persona, volvería a hacer lo mismo. Miren lo que dice el verso 11 del capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero es por eso, por oír la palabra. El nuevo nacimiento quiere decir de otra simiente, no es de la misma simiente. Tiene que ser esa, tenemos que tener en cuenta esto porque es de mucha relevancia que tengamos la diferencia entre una cosa y la otra. Por eso en ti tiene que haber una fuerza no solamente de Dios, sino de ti mismo. Decir que si sigue conforme a la carne, si no logras tener esa experiencia, entonces estás en peligro de irte a de este mundo sin salvación. Pero sí es necesario vivir con esa convicción que tenemos que nacer. Es casi imposible, diría usted. No, como dije el otro día, no es cuestión de fuerza del hombre. Es un encuentro cuando existe el Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Entonces nace algo especial en la vida de nosotros. O bien sea, mire, pero mientras nosotros
estamos frente a frente a lo que el Señor quiere en nuestra vida, entonces las cosas se dan muy fácilmente cuando usted de verdad comienza a oír la palabra de Dios. Si usted quiere nacer de Dios, tiene que buscar la simiente de Dios. Tiene que buscar esa simiente y tiene que despojarse. Tiene que decir: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Tenemos que de verdad darle la gloria a Él. Y no solamente darle la gloria a Él, sino que tenemos de verdad que buscar la simiente de Dios. Si no buscamos esa simiente, entonces estaremos fracasados. Sé que se encuentra por medio de su palabra para modo de formar una nueva criatura. Allí en el Salmo 6, el verso 60, el Salmo 6, verso 60, verso 6, capítulo 6, verso 60. Ahí 6 nomás. El 0, hermana. No existe. Es versículo 60. A ver, hermano, si estamos equivocados o no. Si yo estoy equivocado. 6:60. Bueno, 10. Bueno, vamos a leer el 10 a ver si se avergonzarán. ¿Y qué más dice? Y se turbarán muchos, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente, los hijos de Benjamín. Pero entonces busquemos en Santiago 1:17. No sé en qué Biblia lo leí yo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, o bien sea que es necesario, dice el verso 18. Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas, primicia de lo que es necesario tenerlo en la vida. Es una transformación por su palabra. El apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro 22 hasta el 25. O bien sea que debe ser una transformación en ti, en la persona. Y entonces tendrá la libertad de gozarte con las alabanzas, tener la libertad de gozarte con esperanza. La esperanza que viene, como dijo el apóstol Pablo, porque tenemos esa esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y ¿qué más? Y Salvador Jesucristo. Y dice el 1 Pedro capítulo 1 verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros de entrañables, de corazón puro, de corazón puro. Dice allí en esa, y dice el versículo 23, siendo renacido, no de simiente corruptible. Mire que lo que estábamos mirando en el contexto,
siendo renacido no de simiente corruptible, sino de ¿qué? De incorruptible, nacido de lo alto, nacido del incorruptible, de aquel que es infalible, que nunca muere. Es de otra dimensión que debemos estar. No te afanes tanto de buscar lo que está acá, porque lo que está acá se pasa, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre es para siempre, ¿cierto? Eso es lo que buscamos, escalamos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y dice, porque toda carne es como hierba. Sacudámonos de eso. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿No le da gozo a usted eso? Para siempre, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra, escuchen, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Os ha sido anunciada. Entonces lo que es nacido de Dios permanece para siempre. Y allí en 2 de Corintios, el capítulo 5, verso 17. ¿Cómo dice? De modo que si usted, de manera que puede decir, de manera que si yo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y en San Juan 15, o mejor Romanos 14, 17, para abreviar un poco. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, de manera que no le pida tanto a Dios que te llene el mercado, que te llene la nevera, que te llene esto, porque eso es lo que se pide a veces. Siempre se pide cuando se está enfermo, pero buscamos no lo que perece, sino las cosas que permanecen. Es lo que debemos de buscar. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo, de manera que estar uno conectado de verdad es una gran bendición. Entonces entrar en un estado de justicia con Dios. Esta tarde con alguien hablaba yo de la justicia de Dios. Que a veces hay injusticia, se conoce, la palabra se bautiza, pero se sigue a veces igual. A veces el hombre sigue igual, con cuestiones injustas en el hogar. Se es injusto a veces con la mujer. A veces la mujer también obra injustamente. Y a veces los hijos también puede que lo hagan. Pero como dije en esta tarde, que el hombre cuando conoce a Dios en su vida, lo primero que hace es hacer justicia. ¿Cierto? Entonces le duele lo que pasa en su hogar. Más bien se convierte en un hombre pacífico. Entrar en ese estado con Dios. Entrar en un estado de justicia con Dios. Repito, solo se logrará por la santidad
que es la nueva creación. La nueva creación es eso, que nos lleva a la santidad, que el hombre se aparta del mal, se aparta del pecado y va creciendo. Entonces tiene un carácter sólido, o bien sea que es un hombre decidido. Entonces cuando tiene esa confianza en la palabra y tiene una nueva creación, y esa nueva creación se refleja allí y permanece siempre, porque anda en santidad. Dijo al apóstol Pablo: busca la paz con todos. ¿Y qué más dice? Y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si no hay una nueva creación, si no hay una nueva criatura, una nueva dimensión, no podría la persona. Puede de que le guste el evangelio y le gusta inclusive escuchar, pero quizá de ahí no pasa. Es posible que nos emocionamos con muchos predicadores y de acuerdo al tema que tenga, pero hasta aquí. Luego se nos quita la fiebre y nos vamos y somos los mismos. Pero no debe ser así. Usted tiene de verdad, porque el reino de los cielos no es comida. El reino de los cielos no es universidad. Claro que el hombre debe de estudiar, debe ser un universitario, debes tener una profesión, pero eso no te salva. A ti no te salva nada de eso. Te salva es precisamente lo que el Señor dijo: sé santo, porque yo vuestro Dios soy santo. Y cuando tenemos esa nueva creación en nuestra vida, entonces lo estás viviendo. Si hay esa parte en nosotros, entonces vamos bien. Los hijos de Dios no nacen de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El hombre anda en el arrepentimiento. Entonces, así como le preguntó Nicodemos, y el Señor le dijo, porque además le dice: sabe tantas cosas y no sabes esto, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cuando es un arrepentimiento verdadero, queda regenerado, sobre todo cuando cree que Jesús es el verdadero Dios, cuando cree de verdad en Él. Como dice allá en su palabra: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi pueblo que yo escogí, para que creáis y entendáis que yo mismo soy Dios, y fuera de mí no hay Dios, y no hay quien salve. De manera que eso debemos de tenerlo en cuenta. Claro que no es fácil, pero sí tendríamos la fuerza de la fe. Y cuando el hombre tiene esa fuerza de la fe, entonces ve que una roca es como una tela de araña, porque tiene la fe y la confianza de que es un hijo de Dios y todo lo puede hacer de verdad. Pero a veces cuando no se cree, ese es lo contrario. Una tela de araña para esa persona es como una roca. Pero teníamos que tener esa parte, entender esa palabra. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, queda la persona así. Y si está viviendo la nueva creación, volará. Es como si uno estuviera volando. Cuando uno de verdad conoce o tiene ese nuevo arrepentimiento, entonces es diferente. Tiene gozo para venir a la iglesia.
tiene el deseo de oír la palabra. Cuando te entretiene algo que no vale la pena, entonces puedes revisar tu vida, puedes revisar tu corazón, porque cualquier cosa te hace quedar. Y no sabe usted que de pronto ese día que has luchado para no venir, que al fin y al cabo viene, dice de lo que me iba a perder. Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y se va aumentando a través de la palabra. Y debemos volar. Es como la metamorfosis de gusano a mariposa. El gusano no vuela. Y si no tiene su proceso, no volará nunca. Se podrirá allí. Se estancará y allí muere y allí se pudre. Porque no tuvo el desarrollo para tener ese proceso que es necesario. O bien sea que los hijos de Adán no volarán. La simiente de Adán no volará. La simiente de Adán queda allí. De manera que ojalá pudiéramos nosotros decir, no, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo no puedo hacer esto, no voy a hacer lo otro, no puedo estar poniendo en mis manos lo del mundo o el anatema, que quiere decir maldito. Ya esa maldición que tuvo Adán fue quitada por Jesucristo. De manera que los hijos de Adán no volarán, pero los hijos de Cristo sí. Sí volaremos. ¿Cuántos tienen esa confianza? Volar y volar. Eso es lo que es necesario tener en nuestras vidas. Tenga la bondad de estar en pie y vamos a buscar en Primera de Corintios capítulo 15 para leer esta palabra. Primera de Corintios 15, el versículo 22. El versículo 22, porque así como en Adán todos mueren. Todos mueren. Así como en Adán todos mueren. Morimos físicamente. Y si quedamos con esa condenación, porque entre otras cosas, a pesar de todo, Adán fue el primer pecador del mundo, pero fue el primer salvo, porque para eso hubo sangre para vestirlo. Hubo 2 corderos que fueron crucificados para lavarlo. Yo oí un predicador una vez que dijo, Adán y Eva estarán en los mismos infiernos. Y yo dije, ¿por qué? Si ellos agarraron la salvación por sangre, hubo una ofrenda por su pecado, y en nosotros hubo una ofrenda, y qué gran ofrenda, Jesucristo el justo. Entonces nosotros tenemos esa esperanza gloriosa. Y dice eso, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Podríamos mencionar esa palabra, vivificados. Y dice el verso 45. ¿Y qué dice después del 22? ¿Qué sigue, hermano? Qué pena. Después del 22, ¿qué dice? Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. En el cielo no hay nadie sino Cristo.
Nadie, ningún ser humano. Ni los que desaparecieron, que fue ¿quién? Elías y Enoc. No sé dónde están. Y también murieron. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No iban a morir acá, pero en alguna parte. O bien sea que las primicias, cuando Cristo fue la primicia de la resurrección, y luego nosotros en su venida. Bendito sea el Señor. Ahora sí, el 45, ¿qué dice? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu que vivificante. Allí lo recibe todo. De manera que ojalá pudiera usted, amigo, seguir buscando el conocimiento del camino, que es necesario tenerlo, el camino de la salvación, que ojalá pudiera de verdad tenerlo en cuenta. Y allí lo dice en el capítulo 11 de Hebreos. En el capítulo 11 de Hebreos menciona por la fe a Abraham, por la fe a Moisés, por la fe Elías, por la fe Enoc, por la fe el otro, por la fe todo. Y dice, todo esto murieron sin ver visto, pero por la fe lo creyeron. Usted por la fe debe creer. Cada uno prepararnos, los que estamos en Cristo, más y estar firmes. Y cada uno debemos de hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Levantemos nuestras manos y vamos a orar, que sea el Señor que nos ayude de verdad a estar más y más cerca del Señor. Tú sabes, oh Dios, que cada uno de nosotros trabajamos, hacemos una cosa y hacemos la otra. Tenemos bastantes cosas que hacer en el hogar y en todas partes, tú lo sabes. Pero también nos ha dado la fuerza y el deseo de estar a tu lado. Ayúdanos a todos para seguir adelante, para tener la nueva creación en cada uno de nosotros, para que estemos siempre con el Maestro.